Bolaines Ministries presenta El Mundo Actual. El mundo actual, en una espiral de crisis. Este es un programa de temas y debates sobre la crisis en el mundo, político, económico y militar, crisis religiosa y un profundo análisis sobre los grandes acontecimientos apocalípticos. A continuación, te invitamos a que te quedes con nosotros en los próximos minutos de este programa, en compañía del escatólogo Dr. Antonio Bolaines. Muy buenos días, muy buenas tardes para todos mis queridos amigos y oyentes del programa El Mundo Actual. Saludos muy especiales en el poderoso nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Vamos a prepararnos en este programa especial que vamos a tener en esta semana de mayo, donde se conmemora también los 71 años de la restauración de la nación israelí. Hoy ya entramos al año 71 desde que se dio esa ceremonia de la independencia de la restauración de la nación de Israel. Vamos a los 71 años, que es esta semana del 14 de mayo. Vamos a tocar un tema importantísimo por todos los acontecimientos que se están dando en el acontecer mundial, específicamente en el Medio Oriente. Por eso quiero tocar con ustedes el siguiente tema, pero antes vamos a la lectura de la palabra del Señor. Dice así: y cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía: ven. Y salió otro caballo de color rojo, y al que le montaba le fue dado poder para quitar la paz de la tierra y hacer que se mataran unos a otros. Y se le dio una espada muy grande. Dios bendiga su palabra. Perspectivas del jinete rojo. Ese es el tema que queremos tocar en este momento ante una serie de acontecimientos bastante temerarios, si se puede decir con esas palabras, que se están dando en diferentes puntos del planeta, de nuestro planeta, especialmente en continentes como África, el Medio Oriente, que por supuesto es el que está en la mira de los acontecimientos proféticos, la América Latina. No estamos exentos de esta situación que estamos viendo, y el resto del mismo Europa. Para ello vamos a hacer un análisis de esta profecía del jinete del caballo rojo. Si bien es cierto, esta es una profecía que ha de acontecer en todo su desarrollo potencial profético en el periodo de la 70ª semana o semana 70, que conocemos popularmente como la semana 70 de Daniel, y los cristianos conocemos como el periodo de la gran tribulación. Y aunque este acontecimiento, como le dije, se ha de desarrollar ya en el periodo de la gran tribulación, todos están de acuerdo, los expertos, los teólogos, en que iba a haber un preludio, es decir, los pasos agigantados rumbo hacia el cumplimiento total de esos acontecimientos proféticos. En alguna ocasión lo podríamos llamar como el preludio de la gran tribulación, o también con la palabra pretribulación. Aunque muchas personas, a lo largo de, como lo ha sucedido en todos los años, han hecho sus propios cálculos, y muchos, como en el 2011, hasta hicieron sus cálculos de que ya estábamos en la gran tribulación. Recordamos en el 2011 que hicieron cálculos de 7 años, de 2011 a más 7. Sin embargo, esos cálculos pues definitivamente fallaron, como podrían seguir fallando cualquiera que calcule específicamente. Porque los acontecimientos proféticos de la Biblia no están sujetos a cálculos o a ciertos parámetros que nosotros hagamos, sino que ellos se van a cumplir en el determinado momento y tiempo en que Dios les tiene establecido. Y como el futuro no está en las manos de ningún ser humano, de ninguna personalidad, llámense como quiera llamarse, el futuro está única y exclusivamente en las manos del Señor, en este caso del Señor Jesucristo, que es el dueño del futuro profético directamente. Ni siquiera está en las manos de los ángeles, sino solamente en el Señor. Es por eso que
Nadie puede calcular del día y de la hora del arrebatamiento, sino que es una sola potestad que está en las manos del Altísimo Dios Todopoderoso. En aquel momento el propio Señor Jesucristo dijo, ni siquiera el Hijo, porque en aquel instante Jesús estaba en la condición de humano y como humano estaba limitado en cierta forma. Y es por eso que en uno de los salmos el rey David dice, lo hiciste un poco menor que los ángeles al haberse hecho humano y lo exaltaste por encima de todas las cosas. De manera que ahora que Jesús, después que ascendió a los cielos, tal como lo dice el libro de los Hebreos, y se volvió a sentar en su majestad, entonces Él en este momento sí sabe y tiene determinado su momento en que Él ha de intervenir o el momento en que está determinado para que se cumplan sus extraordinarios acontecimientos proféticos. Ahora, lo que sí es un hecho, y eso sí no lo podemos negar, todo lo que trabajamos o estudiamos en la escatología, es que ineludiblemente desde la restauración de la nación judía, hace 71 años, definitivamente el mundo no volvió a ser igual. Es impresionante, por eso los periódicos que existen, los archivos de ese 14 de mayo de 1948, periódicos como los de Londres, como los de Alemania e inclusive el New York Times decían, ¿qué pasará en el mundo ahora que los judíos han de nuevo reactivado su propia nación? El mundo, decía un periódico en aquel momento de Inglaterra, no volverá a ser igual ahora que Israel volvió a ser una nación. Esas palabras fueron proféticas de parte de esos periódicos, porque ineludiblemente el mundo no volvió a ser igual. El mundo cambió de una forma descomunal en todos los entornos, en lo social, en lo político, en lo científico, en lo geológico, totalmente. Definitivamente ahora que estamos cumpliendo 71 años, o que se están cumpliendo 71 años de la restauración de la nación de Israel. A los 71 años, es decir, después que se cumple el periodo del fin de una generación, y como dice el Salmo 90:10, los otros 10 años que se agregan, que serían, y que hemos venido insistiendo y hablando en múltiples de conferencias, como los 10 años en rojo. Y vaya, si no está bien dado ese nombre, porque desde mayo del 2018, es decir, el año pasado, hasta mayo de este 2019, los acontecimientos en planeta Tierra están extraordinariamente impactantes. No podemos negar que este año hemos tenido un impresionante cambio climático que ha roto todos los parámetros. Aquí en Estados Unidos, por supuesto, Europa también, China. Lo hemos estado viviendo estos primeros 5 meses de este año 2019, un cambio climático sin precedentes, donde desde ya en las líneas aéreas se ha visto esos impresionantes retrasos de vuelos, cancelaciones masivas de vuelos, donde su servidor ha sido testigo de estas múltiples de cancelaciones de vuelo antes ese impactante cambio climático que hemos estado experimentando sin precedente y que se va a seguir experimentando de una forma impresionante. Las cosas que los mismos africanos no habían visto en este cambio climático, lo han visto este 2019. Los acontecimientos complejos en la política mundial han entrado sin lugar a duda en una confusión sin precedentes desde en la perspectiva del año 70 a este año 71 que está cumpliendo Israel de su independencia. Por eso es que he tomado hacer una reflexión de este jinete del caballo rojo, que como dije, su cumplimiento máximo deberá de ser en el periodo de la gran tribulación. Por ahora lo que estamos viendo entonces son los preludios, o tal vez podríamos llamar los pasos agigantados de la cercanía del cumplimiento de ese jinete o de esos 4 jinetes, que aunque ahora solo vamos a hablar del rojo, todo parece indicar que nos estamos acercando precipitadamente a esos acontecimientos proféticos. ¿En qué momento iniciará el periodo de la gran tribulación? Existen múltiples de parámetros para hablar sobre esto. Uno de ellos, sin lugar a duda, es las negociaciones de un
impresionante o la cercanía de un impactante pacto de paz que se ha de llevar en una forma unilateral, árabe e israelí. Árabe, no una nación árabe, sino todas las naciones árabes e israelíes. Es allí donde el momento que se dé ese pacto, entonces estaríamos, según la profecía de Daniel, entrando en el cumplimiento de ese gran acontecimiento profético. Y aunque no estoy tocando específicamente en este programa ese tema sobre los pasos finales de los pactos, no cabe duda que el personaje que más se ha acercado en la historia de los últimos 50 años a la cercanía de ese pacto es el actual presidente Donald Trump. Algunos están viendo, esperando en el mismo Israel con bastante nerviosismo la propuesta de ese tratado, que va a ser primeramente una propuesta, o sea que no va a ser todavía el plan completo, una propuesta que se va a hacer de parte de la presidencia o la administración de Donald Trump ahora en el mes de junio, pero que todos saben que eso se está haciendo propuesta para presentar un pacto definitivo en el 2000, posiblemente a mediados del 2020, el próximo año. Si, como se está viendo, definitivamente nadie, y eso lo voy a tocar en las conferencias donde voy a estar dando en la siguiente semana, pasos finales, donde definitivamente ningún presidente de la historia de los Estados Unidos que son los que se han abanderado para buscar ese pacto de una forma afanosa, no lo han podido lograr, porque todos los esfuerzos fueron o pactos unilaterales con una sola nación árabe, como el caso de Egipto y Jordania, o en el otro que se han enfocado a un pacto con el llamado pueblo palestino, que en cierta forma recuerdo de que los palestinos es una mezcla de diferentes pueblos árabes y kurdos, es decir, que en su inmensa mayoría los árabes no lo consideran propiamente a los palestinos como sus propias sangre, en cierta forma, como si se consideran entre ellos mismos ya las naciones árabes en sí. Así es que la profecía del pacto tiene que ser entonces específicamente con las naciones árabes y de una forma unilateral. Por supuesto que los árabes están y han seguido y lo van a seguir tomando el caso palestino, que es el que merma o trae fisuras dentro del territorio de Israel. ¿Por qué? Porque dentro de esa profecía, no olvidemos, está el caso de Jerusalén, que cierta parte, de acuerdo a Apocalipsis capítulo 11, y que lo describo de una forma bastante amplia en mi libro Israel al filo de la profecía, una parte de Jerusalén será entregada en el pacto de la semana 70, será entregada a una administración árabe-palestino. De ahí que entonces, por supuesto que los árabes van a seguir usando el caso palestino para presionar un pacto que les satisfaga a los árabes, que tal vez no va a satisfacer totalmente a Israel, pero que Israel en la desesperación de esa búsqueda de esa paz, finalmente firmará ese pacto. Era muy interesante algunos comentaristas de los periódicos israelíes en los meses pasados que describen que los judíos, mientras el pueblo evangélico de América apoya y celebra de una forma impresionante al presidente Donald Trump para la proximidad de ejecución de ese pacto que le dé seguridad al pueblo de Israel, decían los analistas de esos periódicos israelíes que entre los israelíes el fenómeno es diferente al de los evangélicos de América, ya que los judíos tienen cierto temor, cierto recelo acerca de esa propuesta final que haga el presidente Donald Trump de ese pacto. La razón es que ellos tienen temor que entre esa propuesta final, que ya debe de ser a finales del 2019 o a comienzos del 2020 para ejecutarse a mediados del 2020, es que entre ese pacto el presidente proponga finalmente la partición de Jerusalén o se las imponga
sobre todo por el carácter del presidente. De ahí que decían los analistas que en Israel se ve con bastante recelo, bastante nerviosismo en cuanto a lo que se pueda proponer en todo esto. Sea lo que sea, si alguien tenía que cumplir esa profecía, tenía que ser o tiene que ser un presidente con las características que tenemos del actual presidente. Lo que no podemos decir es que si será él o sencillamente es el hombre que está dando el último paso para que finalmente venga el otro. Eso solo el tiempo lo dirá. Pero que definitivamente estamos viendo pasos contundentes. Para que ese pacto llegue a ser una realidad, tienen que desarrollarse ciertos conflictos internacionales que allane el camino para una presión que obligue la intervención de ese líder que profetiza Daniel. De ahí que la situación que se está viviendo tensa en Siria ya casi 10 años consecutivos, porque reventó en el 2011. De allí que esta situación donde ya van más de 700,000 muertos en esa guerra civil que no termina, donde ya están metidas potencias poderosas como los rusos, los propios iraníes y por supuesto los turcos, aparte de los múltiples de grupos subversivos que por cierto son completamente nocivos también hacia el pueblo de Israel. Todos ellos están allí en Siria. ¿Y qué tiene que ver Siria? Porque es la frontera específica, la frontera norte con Israel, y por lo tanto ya está en la profecía de Ezequiel 38, Ezequiel 39. De allí que la situación que se genere dentro del Medio Oriente también tiene que ver en los perfiles de la profecía del jinete del caballo rojo. Por eso puse perspectiva del jinete rojo. En la situación, el panorama que se está dando, tal como lo describe la profecía de este libro, el caballo rojo, se interpreta como un derramamiento de sangre y el matar con la espada como la guerra en vez de la paz en la tierra, dicen los comentaristas. Es decir, que preludio al cumplimiento total de esa profecía, vamos a ver un ambiente hostil en la sociedad en forma universal, es decir, en múltiples de las naciones que componen el planeta Tierra, vamos a empezar a ver un espíritu hostil, un espíritu de surgimiento de odio sin precedente que va a allanar el camino de un espíritu de violencias incontrolables que año con año se va a ir acrecentando, creciendo ese espíritu de odio sin precedente en todos los pueblos del mundo. No cabe duda que eso allana el camino para el cumplimiento de esta gran profecía. De hecho, todos los esfuerzos humanos, dicen los comentaristas, que se hagan para conseguir un proceso de paz serán completamente vanos, ya que a pesar de todos los grandes esfuerzos, los resultados no serán positivos, debido a que estaremos entrando en una generación completamente endurecida, apartado de todo temor de Jehová o del Altísimo Dios Todopoderoso. Es exactamente los síntomas que estamos siendo testigos en este momento, en este mismo año 2019, de una población global que, lejos de estar buscando un acercamiento a Dios, cada día se está endureciendo mucho más, y al endurecerse y alejarse de Dios, entonces los espíritus de violencia se posesionan de estas sociedades. De allí que el terreno para el surgimiento de esos espíritus de derramamiento de sangre, como lo describe el jinete rojo, parece estar más fuerte y lejos de que lo alejemos de todo esto. Las situaciones, por ejemplo, en América Latina son sumamente preocupantes. La situación de la violencia, por ejemplo, en México, donde los mexicanos tenían toda su total y absoluta esperanza que con el nuevo presidente esa violencia interna en diferentes lugares de México iba a terminar. Lo que ha demostrado estos primeros 5 meses de 2019 es que ha sido un total y rotundo fracaso. La situación es gravísima
en múltiples de ciertas regiones. En Centroamérica, como el caso de El Salvador, Honduras y Guatemala, prácticamente los gobiernos, específicamente en El Salvador y el mismo Honduras, han perdido toda competitividad en enfrentar a los grupos delincuenciales. Definitivamente no tienen control, y la población civil, y que en este caso son los que se convierten en el blanco, han quedado en una forma vulnerable ante un sistema de violencia incontrolable donde ellos, los gobiernos, no pueden enfrentar. La situación peligrosísima que se está dando y que se sigue generando en Venezuela, donde parece no tener fin esta situación delicada y peligrosísima, y que Dios nos permita, pero a como se ve el panorama, la situación podría lamentablemente finalizar en un peligroso derramamiento de sangre en Venezuela. Permita Dios que eso no suceda, solamente si el pueblo de Dios clama para que se busque una solución pacífica, de una transición pacífica. De lo contrario, el panorama es incierto. Los espíritus de violencia que están viviendo los africanos es sin precedente también en estos momentos. Pero la atención en esta semana se está haciendo específicamente hacia el Golfo Pérsico, donde poderosísimo, lo mejor de lo mejor de lo mejor de los aviones o buques de guerra de los Estados Unidos se están en este momento dirigiendo hacia las aguas del Golfo Pérsico con poderosísimos aviones, poderosísimos misiles, en una severa advertencia a uno de los países más hostiles del Medio Oriente, y que es el país que ha estado poniendo en las últimas décadas la inestabilidad en el Medio Oriente. Estamos hablando de Irán, este país eminentemente problemático en cuanto a sus posiciones ideológicas islamitas, donde inclusive tiene divergencias profundas en cuanto al Islam con los propios países árabes moderados. De ahí que la situación no solamente preocupa por sus posiciones radicales en cuanto a su posición religiosa, sino por el armamento peligrosísimo con que Irán posee, en el cual una y múltiples de veces en los últimos 10 años abierta y descaradamente ha amenazado con que su objetivo final es tratar de destruir a la nación de Israel. Recordando cuando Mahmoud Ahmadinejad dijo que su objetivo de Irán es eliminar al pueblo de Israel. En aquel entonces, todavía en vida, Simón Peres le contestó al presidente iraní en ese entonces y le dijo: tenga cuidado, señor, con sus amenazas, porque el que amenaza está amenazado, le dijo Simón Peres. Ante la situación tensa que se está viviendo en este momento con Irán y esa confrontación verbales bastante agresiva que está dando Irán hacia los Estados Unidos de América, en algún momento se está provocando una peligrosidad donde podrían intervenir las grandes potencias. Este martes 14 de mayo hay enormes inquietudes entre los europeos y, por supuesto, la reunión clave que sostendrán que en esta semana entre el secretario de Estado Pompeo y el secretario de Rusia, más el presidente de Rusia, va a ser clave, ya que Rusia es, sin lugar a duda, el aliado número 1 de los iraníes. Cualquier intervención militar de Estados Unidos con Irán, eso haría que de inmediato intervengan también, especialmente los rusos, que es la segunda potencia del mundo. El anuncio de que podría Estados Unidos en la siguiente semana hacer un traslado de más de 120,000 soldados hacia las regiones del Golfo Pérsico hace poner nerviosos a los pueblos de que nos estamos acercando peligrosamente a los pasos gigantes del inicio de una escalada del jinete rojo. Sea, lo que vaya a pasar, lo que siga sucediendo en esta siguiente semana, el espíritu incontrolable
de esta violencia que estamos viendo y de estos espíritus de odio que se están dando en todo el mundo, debería de preocuparnos al liderazgo evangélico en todo el mundo para tratar de tener una búsqueda más profunda con nuestro gran Dios Todopoderoso. Ante la situación misma, crisis que está viviendo la iglesia, si bien es cierto, esa frialdad, esa religiosidad popular que se está viviendo, debemos, ante todas las noticias y el panorama que se nos está pintando, deberíamos, nuestros líderes religiosos, de incentivar a sus propias congregaciones a salir de esa mera religiosidad y a tener una búsqueda más profunda con el Altísimo Dios Todopoderoso, porque como se está pintando el panorama, no es favorable para la paz del mundo. En otras palabras, no vemos a la vuelta de la esquina una perspectiva de una paz total y absoluta. Para comenzar, la Biblia no habla de una paz antes de la venida de Cristo. Es decir, se harán gigantescas ofertas de paz, pero al mismo tiempo los líderes mundiales recalcitrantes estropearán todos esos grandes esfuerzos, porque ellos representarán el verdadero sentimiento de una generación que, lejos de ser moralista, se ha vuelto completamente inmoral, donde a lo bueno se le está llamando malo y a lo malo se le está llamando bueno directamente. De esta situación delicada donde estamos como cristianos, no podemos pasar inadvertido y no podemos estar callando. Debemos los cristianos de buscar un acercamiento más profundo con Dios, hablar más profundamente con nuestra familia e incentivar a todos los movimientos misioneros a llevar por las calles, por los buses, por todas las partes que se nos permita esa predicación profunda del Evangelio, como sucedió en la década de los 80. Si bien es cierto, en múltiples de países ya no existe esa total libertad de la predicación, y estamos hablando de nuestra propia América Latina, ahora ni se diga Europa y otros países en el mundo. Si nuestro país, América Latina, donde antes cualquiera se podía parar en los parques a predicar el Evangelio en forma libre, ahora lamentablemente, ante la dureza de nuestros gobernantes que tenemos, no existe en algunos países esa libertad. En otros países estamos pasando experiencias extraordinarias y también por hacer eso, esos gobernantes están sufriendo también presiones de los movimientos neoliberales, como en Centroamérica, países posiblemente que están teniendo un crecimiento del evangelio sin precedente. En caso de Nicaragua, caso de Costa Rica, el mismo El Salvador, donde ante la bendición del crecimiento del evangelio, algunos de estos gobernantes sufren presiones de desprestigios internacionales por los movimientos inmorales liderados por estos movimientos que apoyan el matrimonio de hombres con hombres y mujeres con mujeres o el aborto, y que tienen una superpoderosa influencia en los medios de comunicación. Ante toda esta situación, entonces, las puertas de una predicación libre y absoluta se nos cierran, pero mientras todavía esas puertas no se han cerrado, pueblo evangélico, tratemos de aprovechar las puertas que todavía tenemos abiertas y prediquemos, hablemos, anunciemos el Evangelio. Volvamos de nuevo, como en los 80, a los buses, a las calles, a los parques, a donde se nos permita por lo menos todavía. Si algún pueblo, alguna ciudad, algún gobernante ya no se lo permite, esos gobernantes tendrán sus consecuencias delante de Dios. Pero a los que abran sus puertas serán bendecidos. Aprovechemos en este momento peligroso que se está dando y donde las perspectivas del jinete rojo están prácticamente en la vuelta de la esquina. Permita Dios que todo este despliegue militar que Estados Unidos está desplegando hacia el Golfo Pérsico no termine en una confrontación con un país que sabemos que él sabe que Estados Unidos está lejos y podría tratar de desquitarse a él atacando al noble pueblo de Israel.
Si eso sucediera, estaríamos entrando en los caminos apresurados de la profecía de Ezequiel 38 y 39. La situación misma en Israel es delicada. El caso violento de los de Gaza, que han estado los últimos 3 meses sin parar, agrediendo a las comunidades cercanas a Gaza, o por qué no decirlo de Hebrón, a las comunidades judías. Todo esto puede estar allanando el camino hacia el jinete rojo. Es decir, lejos de estar viendo una perspectiva de la paz, lo que estamos viendo es unas perspectivas de un empeoramiento de la violencia que se encamina hacia la gran profecía del Apocalipsis. De verdad, deberíamos como pueblo cristiano, y aún usted, mi amigo, de acercarnos a Jesús en una forma ya no religiosa, sino en una forma mucho más profunda. Que el Altísimo Dios Todopoderoso te bendiga grandemente. El mundo actual. Este programa fue una producción de Bolaines Ministries. Te invitamos a que nos sintonices en el próximo programa a esta misma hora y por esta radiodifusora, con todo un análisis del acontecer mundial y temas de interés para tu vida. Todas las conferencias y material del Dr. Bolaines están disponibles en DVDs y discos compactos. Para opiniones y comentarios, escribe un correo electrónico a drbolaines@aol.com o visita nuestra página web bolaines.org. El teléfono es 956-702-1364. 956-702-1364. Su contribución financiera nos ayudará a sostener este espacio radial en esta emisora y alcanzar almas para el reino de Dios. Escríbenos al P.O. Box 268, San Juan, Texas 78589. Que Dios te bendiga.